días para todos, ¿cómo están? Estaba pensando, tenía razón Hugo, es cierto que habíamos quedado en que íbamos a pasar motivos de oración, motivos de agradecimiento, y yo sinceramente me olvidé, pero bueno, quedará para el viernes que viene, que todos nos acordemos de compartir y saber cómo estamos cada uno. Yo quiero dar gracias porque sé que a pesar de eso, muchos oran por nuestro ministerio, así como nosotros también oramos por los ministerios de la iglesia. Y ayer tuve la oportunidad de poder compartir, me hicieron una nota por el tema de Racing y del gol, yo le contaba a Abel, por Instagram, una nota por Instagram y por Facebook. Donde, bueno, la gente participaba y, bueno, se enganchó había gente tenía los fans de Catamarca, los sobrinos, también se enganchó gente de Córdoba, gente de Honduras, y en un momento preguntan, ¿y qué es de la vida de Omar, no? Y bueno, y ahí le dije, dame 5 minutos que tengo que contarte una historia importante, y bueno, pude compartir mi testimonio y predicar. La verdad es que no le gustó mucho, se le veía en la cara un poco apurado, y después, pero bueno, pude testificar, pude decir qué hacía y quiénes éramos con mi esposa, y desviaron enseguida la conversación y terminó el programa. Así que, es más, terminó el programa y cortaron. Cuando yo miraba el celular y estaba todo congelado. Digo, ¿qué pasó? Pero bueno, se pudo cumplir el objetivo, era lo que orábamos con Noemí, y yo sé que también es parte de las oraciones de la iglesia, ¿no? Con nosotros. Así que, bueno, pero vamos al tema de hoy, es un motivo de agradecimiento. Voy a compartir pantalla, y vamos, no me sale, a ver, ahí está. A ver, ahí. Muy bien. Vamos a ver ahí un tema hoy, un tema muy interesante, ¿sí? Que es permanecer. Ahí cuando pensaba en permanecer, me acordaba lo que hablamos siempre en lo que es fútbol, ¿no? En el fútbol siempre decimos que lo importante no es llegar a la primera, no es jugar un partido en primera, sino es permanecer en el tiempo. Y yo pensaba que también eso de permanecer, que es lo más importante, pasa en la vida también. Lo importante es permanecer en una amistad, lo importante es permanecer en un ministerio, si querés, lo importante es permanecer en el matrimonio. Podemos llegar a casarnos, pero lo importante es permanecer en el tiempo. Por eso admiramos, aún el mundo admira, cuando matrimonios llegan a 25, 30, 50 años, muchos dicen, ¿cómo hicieron? Bueno, permanecer es importante, y cuando pensaba en permanecer, yo decía, ¿cómo permanecer? Y yendo ahí a Segunda Juan, ahí acompáñenme a Segunda Juan, que después vamos a leer algunos versículos también en Primera Juan. Cuando pensaba en permanecer, yo decía, ¿cómo hacer para permanecer en mi vida cristiana? Porque es importante permanecer en el fútbol, en la vida, pero ¿cómo permanecer en mi vida cristiana? Y mira, ahí Segunda Juan, en el versículo 8, va a decir,
mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro galardón, sino que recibáis galardón completo. Mirad por vosotros mismos, pero fíjate el versículo siguiente, 1 Timoteo 4:16, no pierdas ahí 2 Juan. 1 Timoteo, versículo 4:16, va a expresar la misma idea. Dice, ten cuidado de ti mismo, le dice Pablo a Timoteo, y de la doctrina, persiste en ello, haciendo esto te salvarás a ti mismo y a todos los que te oyeren. Entonces yo decía, ¿cómo permanecer? Y bueno, tengo que tener cuidado de mí mismo. Dice, ahí cuando en 2 Juan dice, mirad por vosotros mismos, es decir, cuídate. Cuídate de vos mismo. Lo mismo que Timoteo, ten cuidado de ti mismo y persiste. Y esa es la idea de permanecer. ¿Cómo puedo hacer para permanecer? Cuídate. Tengo que cuidar mi corazón, tengo que cuidar mi andar. Ahora, mira, permanecer, la idea o la definición es persistir, es perseverar, es estar firme, perseverar en el tiempo, persistir en el tiempo, estar firme en el tiempo. Ahora, mira, ¿sabes que la palabra permanecer aparece 20 veces en 1 Juan? Y acompaña, vamos a leer algunos versículos en 1 Juan. Aparece 20 veces en 1 Juan y 2 veces en 2 Juan, pero cómo perseverar. Ahora, mira, permanecer ahí en 1 Juan generalmente habla de lo que es permanecer en Dios, permanecer en Cristo, en la doctrina, en la voluntad de Dios. Y algo muy importante y que aparece muchas veces es permanecer en la relación con los hermanos. Ahora, yo quiero quedarme con el versículo, el capítulo 2 y el versículo 6, porque indica un compromiso. Sabés que muchas veces, sobre todo en el capítulo 1 y capítulo 2 de 1 Juan, va a decir el que dice, si decimos. ¿Sabés? Y cuando yo digo algo, me estoy comprometiendo a. El que dice algo se está comprometiendo a cumplirlo. Si vos y yo decimos algo, nos estamos comprometiendo a cumplirlo. Y ahí en 1 Juan, el capítulo 2 y el versículo 6, creo que resume todos esos, el que dice o si decimos. Porque Juan va a decir así, el que dice que permanece en él, en Cristo, debe andar como él anduvo. Así, simple, pero contundente. El que dice que permanece en él, que está firme en Cristo, debe andar como él anduvo. Ahora mira, para permanecer debemos andar como Cristo anduvo. ¿Por qué? Porque es nuestro llamado. Para esto fuimos llamados. Para esto fuimos salvos. Ahí dice, Cristo sufrió por nosotros, o padeció por nosotros, dice la otra versión, ¿sí? Para que tengamos ejemplo y sigamos sus pisadas. Debemos andar como Cristo anduvo. Mirá, ¿y cómo anduvo Cristo? En primer lugar, debemos andar en verdad, como Él anduvo. Ahí en el versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Comunión con Cristo. Versículo 2, capítulo 2, versículo 4, y dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Sabés? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y él no podía andar de otra manera que no sea en la verdad. Y si decimos que permanecemos en él, tenemos que andar en la verdad. Mirá el capítulo 3, versículo 18, va a decir, hijitos míos, no amemos de palabra
ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Ves? El amor es práctico. Pero no solamente andar en verdad, mirá, andar en luz. Él dijo, yo soy la luz, no podía andar de otra manera. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Dice, y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y el capítulo 2, versículo 9 dice, el que dice nuevamente que está en luz, el que se compromete, el que dice que persiste y que persevera está en luz, que está firme en la luz, dice, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Dice, el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. ¿Ves? No puede haber contradicciones. Si digo que estoy en luz y que estoy en comunión con Cristo, no puedo tener problemas con el hermano. Porque Cristo amó más allá de lo que fuésemos o de lo que hiciésemos. Y mi actitud con el hermano, si es que digo que estoy en Cristo, tengo que amarlo de la misma manera. Mirá, andar en verdad, andar en luz, andar en amor, ¿sí? Mirá, capítulo 4, versículo 8, va a decir, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dice, y en esto consiste el amor, no en que hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y va a redondear la idea diciendo, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Más, amad a los hermanos, ya leímos cómo es andar en luz. Mirá el versículo que da colgadito hay un versículo 11, dice, el que aborrece a su hermano no está en tinieblas, y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado sus ojos. El amor a los hermanos. Mirá, capítulo 4, versículo 20, dice, si alguno dice, otra vez, dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Dice, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, de Cristo. El que ama a Dios, ama también a su hermano. ¿Cómo es mi relación con mi hermano? Sabés que la relación con mi hermano en Cristo, y aún con las personas que no tienen a Cristo, es un termómetro de mi relación con Dios. Es un termómetro de cómo estoy andando con Dios, porque tengo que andar como Él anduvo. Mirá el capítulo 4, versículo 7, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Versículo 11, nadie ha visto, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también amar nosotros, amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios, dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En la medida que vamos amando a los hermanos, el amor de Dios va creciendo en nosotros. Esa es la idea de perfección. Pero mira, andar en verdad, en luz, en amor, en los hermanos, debemos andar en justicia también. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él
es justo. Mirá, y por último, debemos andar en pureza. Capítulo 3, versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. ¿Sabés? Solamente podemos ser puros mientras más confiamos en el Señor Jesucristo, mientras más ponemos nuestra esperanza en Él. A veces decimos, ¿por qué mi mente se va? ¿Por qué mi corazón me engaña? ¿Y dónde tengo mi esperanza? ¿Dónde tengo mi esperanza? ¿En la política? ¿En un programa de televisión? ¿En que miro muchas películas? ¿Sabés? Cuando mi esperanza está en Cristo, me voy a acercar más a Cristo. Y así, como dice el versículo 3, dice, me voy a purificar a mí mismo, como Él es. Porque mientras más cerca de Cristo estoy, más me voy a parecer a Él. ¿Viste los matrimonios? Que es como que nos mimetizamos, ¿no? Y empezamos a copiar o a tomar actitudes de nuestra esposa y nuestra esposa de nuestros esposos. Si le prestas atención es así. Bueno, cuanto más cerca estoy de Cristo, más me voy a parecer a Él en lo que es pureza. Y 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 22, Pablo le va a decir a Timoteo, dice, no impongas las manos con ligereza a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Y termina el versículo diciendo, consérvate puro. Permanecer, persistir, perseverar, estar firme. Dice, el que dice que permanece en él, debe andar como Cristo anduvo. Ahora mirá, 4 claves para permanecer, 4 claves para andar como Cristo anduvo. Mirá, en primer lugar, no discutas. Mirá, 1 Timoteo, capítulo 4, capítulo 1, versículo 4. Va a decir, el versículo 3 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. ¿Sabes? Falsas doctrinas, ¿sí? Estaban en este lugar atacando la fe. Y Pablo le dice a Timoteo, dice, mira, no te enganches en esas cosas. No discutas ni de eso, no discutas de sus creencias, no discutas de sus costumbres, no discutas. Mirá, capítulo 6, versículo 3. Va a decir, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, dice, apártate de los tales. ¿Sabés? Pablo dice a Timoteo, dice, mira, Timoteo, vos enseñá la palabra de Dios. Y si viene otro que enseña otra cosa, no te pongas a discutir. Simplemente enseñá lo que la palabra de Dios dice. No quieras convencer. No sos vos el que tenés que convencer. Es Dios mismo con su palabra el que va a convencer. Entonces, ¿cómo andar como Cristo anduvo? Bueno, en primer lugar, no discutas. Mirá, 2 Timoteo 2:14
nos va a decir, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. Ten esto en mente, para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y se procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, dice, mas evita profanas y vanas palabrerías que conducirán más y más a la impiedad. No discutas. ¿Sabes? Puede ser contraproducente, porque dice, puede producir que las otras personas y aún vos mismo caigas en la impiedad. Mirá el versículo 23, dice, desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. No discutas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. No discutas, dice, corrijas con mansedumbre, enseña la palabra de Dios. Tito 3:9 va a decir, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas sin provecho. Viste cuando ahí en 2 Timoteo yo te decía, guarda esto, dice el versículo 14, lo cual para nada aprovecha. Acá Tito vuelve a decir, dice, cuestiones necias y contenciones, discusiones acerca de la ley que son vanas y sin provecho. No discutas, porque discutir no aprovecha. Pensemos antes de hablar. Mirá, ahí dice el dibujito, Cristo te llamó a ganar almas, no a ganar discusiones. Y muchas veces podemos llegar a engancharnos, ¿sí? El orgullo nos lleva a querer ganar una discusión en lugar de querer ganar un alma. Mirá, te voy a contar algo bueno que me pasó, y no quiere decir que nunca me enganché en discusiones, sí, me he enganchado muchas veces, he metido la pata en eso, pero una vez estaba en la casa de un amigo que su esposa había recibido a Cristo, y este amigo no, y estábamos charlando, éramos unos cuantos, y llegó un matrimonio que también era cristiano, sí que iba a otra iglesia, y como se enteró que yo era cristiano, empezamos a hablar y empezamos a hablar acerca de la Biblia, y de repente, bueno, empezó a decir cosas que la Biblia no decía. Y en ese momento evidentemente no fui yo, sino que Dios me tomó. Y empecé a refutarle con versículos que yo sabía, yo era nuevo, pero empecé a refutarle con versículos todos los errores que él decía. Y sabés que se empezó a poner nervioso y empezó a querer discutir, a levantar la voz, y yo le respondía con versículos. ¿Sabés? En ese momento estaba tranquilo y bueno, yo pensaba que hacía lo correcto, pero, ¿sabés? Dios fue más allá. Este muchacho amigo, el dueño de casa, más tarde recibió a Cristo, un tiempito más tarde. Y un día me confesó, dice, ¿sabés cuando me convencí de tu fe y de la fe que había tomado mi esposa? Dice, cuando vos discutiste con ese muchacho, no te pusiste nervioso y simplemente le respondiste con la Biblia. Y eso me marcó. Y por eso la discusión para nada aprovecha.
pensemos antes de hablar. Mira, hay Proverbios 10, 19, va a decir, dice, en las muchas palabras no falta pecado, y el que refrena sus labios es prudente. Mirá, y el versículo 28 del capítulo 17 dice, aún el necio, cuando calla, es contado como sabio. Primera clave para andar como Cristo anduvo, no discutas, porque la discusión no aprovecha. Es más, no solamente puede causar mal al oyente, sino que me puede causar mal a mí mismo. Pero mira, en segundo lugar, dice, no te descuides. Y ahí vamos ahí a 2 Samuel, capítulo 11. Y siempre, pobre David, ¿no? El gran Dios de Israel, metió la pata una vez. Y siempre digo, con tantas cosas buenas que hizo, siempre tomamos el ejemplo malo, ¿no? Fíjate lo que puede hacer un descuido en nuestras vidas, un descuido entre comillas, como vamos a ver ahora. Fíjate, 2 Samuel capítulo 11 dice, y aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día que al caer la tarde se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real y vio al terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y yo digo, no te descuides, en realidad fue una decisión de David, ¿no es cierto? No te descuides entre comillas, no te descuides de no estar en el lugar que Dios quiere que estés. David era rey, y dice, en el tiempo que los reyes salen a la guerra, David tenía que estar en la guerra, sin embargo se quedó y se levantó al caer la tarde de su lecho, se había dormido una siesta tremenda, para levantarse al caer la tarde, 6, 7 de la tarde, y su corazón empezó a engañarlo. Por no estar en el lugar donde quiere que estás, dice, vio una mujer que se estaba bañando y que era muy hermosa. Y fíjate, versículo 3 dice, envió David a preguntar por aquella mujer. Codicia. Versículo 4, adulterio, dice, y envió David mensajero, la tomó, vino a él y durmió con ella. Porque cuando él mandó a preguntar, le dijeron aquella es la mujer de Urías Eteo. Urías era un soldado de él, fiel, que estaba en la guerra. Ahora, fíjate versículos 7 y 8, cómo empieza la hipocresía. Dice, versículo 6 dice, entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Y después le dijo, desciende a tu casa y lava tus pies. ¿Sabés por qué hipocresía? Porque a David no le interesaba el estado de la guerra, lo que le interesaba es que Urías vaya, duerma con la esposa, ¿sí? Que la esposa había quedado embarazada por David. Entonces, al dormir con la esposa, todo el mundo iba a pensar que el hijo no era de David, sino que era de Urías. ¿Ves? Y la hipocresía lo llevó a más. Fíjate cómo un pecado va llevando a otro pecado. Y siempre a un pecado más grande. Fíjate el versículo 13. Dice, y David lo convidó a comer y a beber con él. No porque era buen soldado, sino porque quería que vaya y duerma con su esposa. Dice, a beber con él, dice, hasta embriagarlo. Fíjate la hipocresía. El versículo 6, fíjate la maquinación, ¿no?
envió a decir, envíame a Urías Etea, y empezó a maquinar todo esto que venimos diciendo, ¿no? Que le endosen, como decimos nosotros, el hijo de David a Urías. Fíjate la malicia del versículo 15, dice, y escribió, dice, en la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Y fíjate cómo el versículo 17 dice, y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Jehová, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también el Urías Eteo. Fíjate cómo empezó estando David en el lugar que no tenía que estar, y terminó con un asesinato. ¿Sabes? Cuando no estoy en el lugar que tengo que estar, se empieza a mostrar, se empieza a ver lo que hay en mi corazón. ¿Sabes? En el corazón de David había lujuria, ese deseo desordenado, ¿sí? Ese deseo de más por el sexo opuesto o por las relaciones sexuales. Y eso había en el corazón de David. Y empezó a salir cuando no estuvo en el lugar donde Dios quería que esté. ¿Sabes? Lo mismo puede pasar con nosotros. Cuando estoy en el vacío, cuando estoy sin hacer nada, no te descuides, es peligroso, se paga caro. Se paga caro, fíjate el versículo 27, dice, y pasado el luto, ¿sí? Después que la viuda hizo el luto por Urías, dice, y la trajo a su casa, a la esposa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Hasta ahí parecía todo bien. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Ves? Se paga caro, no te descuides. Fíjate el versículo 2 va a decir, y sucedió que un día a caer la tarde, ¿ves? Empezó a salir la lujuria. En primer lugar, habíamos dicho, no, ya que me olvidé, no discutas, muy bien. En segundo lugar, no te descuides, se paga caro. En tercer lugar, no dudes. ¿Te acordás? Mirá, esas son las citas de las dos veces una en que Jesús mandó a sus discípulos en la barca, ¿sí? Y en la otra en la que él estaba situado en la barca junto con ellos. Y se levantaron esas tormentas, ¿sí? Ahí en el mar de Galilea, ¿sí? Y el Señor Jesucristo durmiendo en la barca, en las primeras situaciones que están ahí, cuando los discípulos le dijeron, maestro, que perecemos, se hundía la barca en el medio de la tormenta, se levantó, calmó la tormenta y le dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? ¿Por qué estáis amedrentados? ¿No tenéis fe? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Sabés si en la otra, en Mateo 14, 22, 33, cuando estando en la barca, ellos, pero el Señor estando en el monte, cuando vio que se hundían, apareció caminando sobre el mar. Y uno decían es un fantasma, el otro dudaban que fuera él. Y Pedro le dijo, si sos vos, Señor, hacé que camine sobre el agua. Y Pedro empezó a caminar sobre el agua. Y cuando empezó a mirar la tormenta y sacó los ojos de Cristo, se hundió. El Señor, ante el pedido de Pedro, sálvame, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sabes? Para andar como Cristo anduvo, no dudes.
dudes, no dudes. Mirá, Santiago 1:6 nos va a decir que el que duda es semejante a la onda del mar, ¿no es cierto? Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando de nada, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. No discutas, no te descuides, no dudes. Romanos 4, y ahí quiero leer un poquito Romanos 4, todo lo que fue el ejemplo de Abraham, ¿no es cierto? Dice Romanos 4, va a decir ahí en el ejemplo de Abraham, fíjate el versículo 18, dice, él, Abraham, creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Acordate que Abraham Dios le había prometido la descendencia, pero ya era viejo, tenía casi 100 años, su esposa ya era estéril, pero Dios le había prometido. Dice, y Abraham creyó, dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. A veces decimos, sí, yo tengo fe en Dios, pero cuando Dios promete algo, cuando tenemos un problema y vamos a la palabra de Dios o pedimos un consejo, nos cuesta creer. Y caemos en la incredulidad. Dice, no dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada por justicia su fe, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra transgresión. ¿Sabes? Abraham no dudó, ni se debilitó, ni dudó de la promesa de Dios. No dudes, porque dudar es peligroso. Fíjate, 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 18 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Fíjate, manteniendo la fe, ¿sí? Permaneciendo en la fe. Y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. No dudes, para andar como Cristo anduvo, no dudes, es peligroso. ¿Sabes? Puedo naufragar, como dice acá, y puedo abandonar la fe, como dice el versículo 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quien entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. ¿Sabes? Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Sabes? Cuando dudo tengo que ir a Cristo, cuando dudo tengo que ir a la palabra de Dios, cuando dudo tengo que ir a pedir consejo. Todo eso es acercarse confiadamente al trono de la gracia. No dudes,
porque es peligroso. Mirá, y por último, no desmayes. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 9 dice, palabra fiel es esta, digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, le dice Pablo a Timoteo, vas a sufrir porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Sabés? Si vos crees en cualquier cosa, nadie te va a decir nada, nadie te va a perseguir, nadie te va a cuestionar, pero cuando crees en la verdad y en el Dios vivo, ¿sabés? Hay toda la potencia de los cielos va a atacar contra tu fe y contra tu obra. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores en las regiones celestes. Dice, esto manda y enseña el versículo 11. Ninguno tenga en poco tu juventud, ¿ves? Ya Timoteo estaba siendo cuestionado porque era joven y pastor. Dice, no desmayes, no le prestes atención. Vos sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Timoteo, no desmayes, estudia la palabra de Dios. No descuides el don que hay en ti, practícalo, que te fue dado mediante la profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Tenemos que preocuparnos o buscar cuál es nuestro don. Si no sabes cuál es tu don, no es el gran problema, el problema es no querer saberlo. Orá por tu don, decirle, Señor, ¿cuál es mi don? ¿Sabes? Me va a ser mucho más útil cuando sé mi don, me va a dar paz y, ¿sabes? Voy a poder servir mejor a Dios. No es que voy a dejar de hacer otras cosas, pero voy a ser más productivo cuando exploto mi don. Dice, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y termina, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina y persiste en ellos. Timoteo, vas a tener un montón de contras en tu ministerio, un montón de problemas, pero vos no desmayes. La vida está llena de problemas y la vida cristiana mucho más. Y andar como Cristo anduvo nos va a traer aún más problemas, pero sabemos que tenemos galardón, que tenemos premio al llegar y al terminar nuestra carrera fiel. Por eso Dios dice, no desmayes. Lo mismo que le decía Pablo a Timoteo. Fíjate, Hebreos 12, del 1 al 3, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, ¿sí? El cual por el gozo puesto delante de él, dice, menospreció lo oprobio, dice, menospreció el oprobio, dice, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice, considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Sabes? Cristo sufrió mucho más que nosotros. Por eso tenemos que poner los ojos en Cristo, porque Él es nuestro ejemplo de servicio y aún de sufrimiento. Dice, para que vuestro ánimo no se canse. Cuando sentís que estoy desmayando, tengo que pensar que Cristo sufrió más por mí. ¿Sí? Y en Hebreos capítulo 4 va a decir que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros mismos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que Él sufrió lo mismo que nosotros, las mismas tentaciones, y Él nos entiende.
porque Él pasó por esas tentaciones. Él pasó por esas pruebas. Él pasó por esas contradicciones. Y Él sufrió mucho más de lo que nosotros sufrimos. Por eso, para andar como Cristo anduvo, no desmayes, porque Él no desmayó. Y Él es el único que puede darnos la fuerza para poder seguir adelante. Mirá, ¿cuál es el secreto para no desmayar? Mirá, simplemente pensar eso, que Dios cumple sus promesas. Y está llena la palabra de Dios de promesas. Hay una Biblia que está marcada con todas las promesas, hay más de 900. Pero me gustó resumirlas en Isaías 41:10, que dice, no temas, porque yo estoy contigo. El Señor Jesucristo dice, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y acá Dios dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, el que te da fuerza. Siempre te ayudaré, dice Dios, siempre. Los absolutos de Dios, siempre, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No desmayes, porque Dios cumple sus promesas. Mirá, terminamos. Permanecer es persistir, es perseverar. Permanecer es andar como Cristo anduvo. Dice, ¿y cuáles son las 4 claves para permanecer? Mira, en primer lugar, no discutas, porque no aprovecha. No te descuides, porque se paga caro, el precio es alto. Acordate lo de David. En tercer lugar, no dudes, porque es peligroso. Puedo naufragar en mi fe y puedo quedar a un lado en la vida cristiana. Y por último, no desmayes, porque Dios cumple sus promesas siempre. Amén. Oramos y terminamos. Padre, gracias Señor por este día y gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a andar como Cristo anduvo. Señor, para poder permanecer en nuestra vida cristiana, Señor, y terminar nuestra carrera fiel. Te lo pedimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.